Pensamos en esa integración por y para las personas. Aquí algunos pensamos que son de Tudela, y hoy es de Tudela Joy, y hoy es de Tudela Carmen, y son de Tudela todas y cada una de las personas que quieran ser de Tudela, que estén aquí, bien sea de paso, bien sea como visitantes, o bien sea para buscarse simplemente un futuro mejor suyo y de sus familias. Y desde aquí quiero hacer un reconocimiento, lo señalaba, a todas las mujeres, a todas las asociaciones de mujeres que en silencio, a veces silenciadas y olvidadas, trabajan día a día aportando ideas, acciones y decisiones que favorecen la construcción de una convivencia mejor, más justa y más solidaria. Porque, como nos recordaba Federico Mayor Zaragoza en este mismo espacio, en este mismo mundo, hace ahora un año, la mujer será la piedra angular de la nueva era. Y en ese horizonte que nos marca, además, quiero recordarlo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de Naciones Unidas, el trabajo de organizaciones de la solvencia y el buen hacer de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad es absolutamente imprescindible. Nuestro compromiso individual e institucional está también ahí, así como en hacer que todas y todos seamos agentes activos en la construcción de sociedades más justas, más éticas, más igualitarias y más democráticas.